Interesante. Daño hepático idiosincrático asociado a fármacos y a herbolaria. Para mí es un verdadero gusto poder compartir este espacio con el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, quien es el jefe de gastroenterología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, profesor también titular del curso de especialidad en gastroenterología en esa sede, actual secretario, protesorero de nuestra asociación. Y bueno, para ajustarnos al horario que nos han brindado, le voy a ceder al doctor la palabra. Vamos a comenzar con formas de presentación clínica de DILI-HILI y qué estrategias tenemos para el diagnóstico y cuál es la experiencia en México. Adelante, doctor Velarde. Muchas gracias, bueno, provecho. Vamos a tratar de que en estos minutos, es la hora de la comida, para empezar. Es muy complicado estar comiendo y estar escuchando a alguien, pero vamos a tratar de que ustedes estén cómodos primero, incluso conmigo en este tipo de simposio. Si hay alguien que tiene una pregunta previa, pues me la hacen, no hay tanto problema. El chiste es que disfrutemos este box lunch. No son unos panuchos ni tacos de cochinita, pero creo que ya después del primer módulo, que fue muy nutrido, pues vamos a poder platicar un poco de esta situación clínica que en ocasiones pasa desapercibida. Les platico, porque si no se hace una búsqueda intencionada, probablemente nadie se da cuenta, ¿no? Lo primero es que quiero recordarles la definición de esta situación. Toda la lesión hepática que sea causada por un xenobiótico, droga, hierba o suplemento de dieta, cuando ustedes hayan agotado todas las explicaciones razonables de agresión hepática, pues esto lo conocemos como DILI, ¿no? Por sus siglas en inglés, que lo vamos a estar mencionando de esta manera. Y para ello primero tenemos que también centrarnos en una clasificación mecanística. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a los mecanismos de daño de lesión, conocemos tres principales fenotipos. El DILI directo, que es una lesión predecible y que el ejemplo más clásico va a ser, por ejemplo, la lesión que causa el paracetamol. Y esta se debe a metabolismo hepático y a metabolitos tóxicos, y esto va a generar estrés oxidativo y disfunción mitocondrial con el daño consecuente, ¿no? Entonces, un DILI directo es algo que sabemos que si excedemos la dosis, es una lesión predecible como la del paracetamol, acetaminofeno, va a causar un daño. En cambio, el idiosincrásico tiene mecanismos complejos, pero son multifactoriales, es de lo que más vamos a hablar en esta charla, y que no se relaciona con la dosis y tiene una presentación clínica variable, una presentación histológica variable, y que esto se debe a una respuesta inmune adaptativa de células T y B, y que va a ser lo que exprese el daño hepatocelular. Un nuevo fenotipo propuesto hace algunos años, que es lo que nos hablaba el doctor Javier Crespo, esa famosa hepatitis inmunomediada, que es un daño indirecto, que es un efecto secundario en el sistema inmunológico y que, por ejemplo, esto lo vemos actualmente más con reactivaciones de virus B, por ejemplo, que da el rituximab, o con hepatitis inmunomediadas por la inmunoterapia, principalmente los inhibidores del punto de control inmunológico, esos famosos checkpoint, ¿va? Entonces, estos tres fenotipos son los importantes que ustedes tienen que concebir y que esto nos ha abierto a conocer cuál es la epidemiología. Esto es muy poquito lo que les presento, porque ustedes me pueden presentar, incluso hay un ranking que sale cada año y hay listas de cientos de fármacos, incluso algunos fármacos ni siquiera salen al mercado por la lesión hepática que producen, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que saber que, aunque DILI es un poco raro, que va en rangos dependiendo de la serie de 14 a 19 eventos por 100,000 habitantes o hasta 60,000 casos por año, pues bueno,
determinar la verdadera incidencia ha sido compleja. ¿Por qué? Porque muchas veces yo, de los que están aquí comiendo, ya sé que están comiendo, y no crean que es como el Congreso de los Diputados aquí en nuestro país, pero si pudiéramos una votación a mano alzada, ¿quién ha prescribido, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulámico? Yo creo que todos van a levantar la mano. ¿Y cuántas veces hacen una evaluación de si esto ha tenido algún efecto idiosincrásico en sus pacientes? En ninguno, solamente con el que se siente muy mal. Dice, caray, dice el doctor Cabrera, le voy a hacer un chequeo, ¿no? Y como él tiene tanta afinidad y es patólogo, dice, pues un perfil hepático. Pero si no, ¿cuántos otorrinos, cuántos médicos de primer contacto, médicos generales, internistas, pues no tomamos un perfil hepático cuando damos amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Lo que ustedes tienen que concebir es que por grupos farmacológicos, aquí les presento esta estrella de la etiología más frecuente, ¿no? Antituberculosos, antiinflamatorios no esteroideos, anticonvulsivos, las estatinas, los retrovirales, ese grupo que nos hablaba el doctor Crespo, insisto, inhibidores del punto de control inmunológico, la quimioterapia, inmunoreguladores, los suplementos de dieta que a veces le preguntamos al paciente y dice, no, yo no tomo nada. Hasta después, bueno, me tomo un licuado. ¿Y de qué es el licuado? Bueno, de una proteína. ¿Y esa proteína qué trae? ¿No? Entonces, muchos suplementos de dieta, mucha herbolaria que cuando menos aquí en México, ustedes saben, muchos pacientes lo utilizan, algunas como agua de uso, dicen. No, bueno, yo me tomo un té de esto, pero lo tomo como agua de uso y no lo toman como herbolaria o como un tratamiento como tal, ¿no? Y ahora ustedes saben, después de lo que vivimos con COVID-19, incluso hubo un incremento de muchas fórmulas mágicas protectoras, ¿no? Tanto suplementos de dieta como herbolaria. Entonces, todo esto lo tienen que cubrir y vean también los antibióticos como parte fundamental de riesgo para esta situación clínica, ¿no? Si nos vamos a hablar de varios países, ustedes van a ver que hay datos muy similares en España, Reino Unido, en varios países europeos. En China vean cómo se brinca los casos por habitantes, probablemente por la medicina tradicional china. Recuerden que allá un compuesto de medicina tradicional china puede traer hasta 7 hierbas, 7 a 10 extractos de hierbas y tienen una incidencia más alta, ¿no? Y vean, por diversos países que hay reportes, pues puede ser muy similar. Pero en México, ¿qué hay? En México, ¿qué hay? Hay algunos reportes. Y este es un reporte que presentó en el Liver Meeting la doctora Fátima, que nos invitó a participar. Perdón, vamos para atrás. No sé qué hice, perdón. En este reporte que llevamos al Liver Meeting, capitaneado por Fátima Higuera, pues queríamos ver qué es lo que estaba pasando en una casuística reciente de nuestros pacientes en México, y este es un estudio de corte retrospectiva que fue del 2006 al 2023, y vean, recabamos 110 casos bien documentados, la mayoría mujeres con una mediana de edad de 42 años, y vean algo importante, el grupo farmacológico más prevalente es el grupo de los antibióticos, seguidos de suplementos de hierbas y de dieta en un 29%. Entonces, esto se los presento solamente para que vean que en México, bueno, sí tenemos, estamos empezando, de hecho, un proyecto de casuística, de registro nacional. Va a haber un registro nacional que pronto van a saber y que todos van a estar invitados a aportar sus casos bien documentados, y que también estamos trabajando con una guía clínica o la primera guía clínica de práctica clínica sobre DILI en nuestro país, ¿no? Y esto, bueno, nosotros observamos en estos pacientes una mortalidad elevada, 10%. Entonces, no son pocos. ¿Y de qué morían los pacientes mexicanos con DILI? Pues mueren más cuando tienen obesidad y aquellos que desarrollan la falla hepática, la falla hepática aguda, ¿no?
Entonces, para que vean que sí hay casos, sí se está trabajando en este sentido en México y estamos colaborando. El Hospital General de México y el Hospital Civil de Guadalajara son dos instituciones públicas muy parecidas, ¿no? Muy parecidas, el tipo de seguridad social que ofrecemos o de asistencia a la población es muy similar. Entonces, lo que sí es que entonces en México podemos decir que también los antibióticos y los suplementos de dieta y herbolaria pues son la causa más frecuente de lesión hepática, pero tenemos subdiagnóstico, ojo, porque ahora en esta segunda ola que estamos recabando, ya con más centros, está participando Veracruz, está participando el doctor Nicolás del estado de Guanajuato, está participando el Central Militar, el Instituto de Nutrición, pues estamos viendo mucha variabilidad. ¿Y qué creen? La herbolaria sigue prevaleciendo, ¿no? Lo malo es que de la herbolaria, que por sus siglas le llamamos Gili, en ocasiones no tenemos bien clasificadas las hierbas. Entonces, toda lesión inducida por hierbas o suplementos que tengan hierbas, incluyendo todo lo que sea de medicina tradicional y que daña el hígado, sin otra explicación es Gili, ¿no? Y vean esas cifras, entonces, en México, pues la cifra no es despreciable de lo que tenemos hasta ahora, que Fátima, dicho sea de paso, lo presentó en Boston y lo ha presentado en varios foros. Y vean cómo en Asia, pues ahí nos llevan 70% de sus casos son por Gili, ¿no? Este es un trabajo que se presentó por el grupo americano de Dili, y querían ver qué es lo que pasaba con el consumo de suplementos de dieta, y vean cómo los varones jóvenes consumen más, y si son latinos con más razón, pero para dos tipos de uso. Varones jóvenes, 97%, lo utilizan para el fisicoculturismo, pero los latinos, hombres, 60%, lo utilizan como suplemento de dieta, por ejemplo, para el tratamiento mágico de la obesidad, que ustedes saben que no sirve. Entonces, para eso lo están usando, ¿no? Y este trabajo también nos ayudó a conocer que los agentes que son para fisicoculturismo son menos frecuentes, porque ahora se están utilizando más y más entre los latinos para el tratamiento mágico de la obesidad. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en mente, porque probablemente cuando interrogamos a nuestros pacientes no nos damos cuenta de ese sentido. O sea, les preguntamos si consumen algo y no nos lo dicen, ¿no? No me quiero tardar, está pésima esta diapositiva para mi gusto, pero la quería poner para que lo vean, que es muy variable la cantidad de agentes de hierbas implicadas, la cantidad de usos terapéuticos que les dan tradicionalmente y la toxicidad con la que se presenta, ¿no? Y no solamente es a nivel hepático, también hay toxicidad gastrointestinal que vemos que llegan con náuseas, con vómitos, con deshidratación, y resulta es porque tienen un mes tomando algún té, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer interrogatorios, la historia clínica va a ser su mejor aliado. Y en otros reportes también donde participan mexicanos, esto es lo que se ha visto, el té verde para la pérdida de peso lo utilizan demasiado, el ácido linoleico sin indicaciones, con la situación de que quiera ser cardioprotector lo utilizan mucho, la vitamina A o algún otro retinoide que se utiliza por ejemplo para el acné es muy frecuentemente que cause lesión hepática, ¿no? Y algunos otros productos comerciales, no solamente el que está ahí en pantalla, en el último círculo, que se utiliza para pérdida de peso, hay muchas marcas, pero ustedes saben que Herbalife tiene alertas de la FDA que aparecen LiverTox como algo que tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tenemos sobre mecanismos fisiopatológicos? ¿Cuáles son las bases? Ni me quiero entretener porque a esta hora de la comida probablemente no haya mucho que hablar, ¿no? Lo que sí sabemos es que DILI es resultado entre la interacción del fármaco, del huésped y del medio ambiente. Entonces tiene factores múltiples, ¿no? Y que va a ser
varias situaciones como la edad, el sexo, si está embarazada, si tiene comorbilidades importantes, como cuáles, comorbilidades hepáticas. La enfermedad hepática preexistente y que a veces también no la vemos como la esteatosis hepática metabólica, pues es algo importante que tienen que ver. Y factores ambientales, y lo platicábamos con el doctor Crespo, el consumo de alcohol. No evaluamos adecuadamente el consumo de alcohol, incluso muchas historias ustedes recordarán, escuchan, alcoholismo positivo o negativo, pues eso no nos dice nada, ¿no? ¿Y qué tanto lo catalogamos? Tenemos que evaluar los patrones de consumo y los patrones de riesgo y registrarlos, porque a veces eso puede potencializar el daño de algún fármaco, ¿no? Y ya los asociados a los propios fármacos, como los metabolitos, polimorfismos que existen de metabolismo de los fármacos y la susceptibilidad de cada paciente, ¿no? Y algo que se ve mucho en el paciente adulto y en el adulto mayor, la polifarmacia. Yo creo que sí han visto las recetas de los pacientes geriátricos, que son al menos 25 a 30 tabletas o cápsulas por día, divididos en 10 o 12 fármacos diferentes, ¿no? Y eso es lo que le deja el médico de cabecera. Y si va con el cardiólogo, si va con el endocrinólogo, con el gastro, bueno, se empieza a multiplicar la cantidad de fármacos que consumen nuestros pacientes. Entonces, la polifarmacia, pues es algo relevante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, para la fisiopatología tiene que ver mucho la respuesta inmunológica adaptativa, que esto genera un daño mitocondrial directo, ya sea por el fármaco o alguno de sus metabolitos, y que se generan especies reactivas de oxígeno, así de sencillo para que vean, y que eso probablemente, conociendo esto, es como también la doctora Fátima nos va a hablar de las opciones terapéuticas que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos para la evaluación y el diagnóstico de esta entidad, ¿no? Primero, tienen que ser como detectives, ¿eh? Aquí no se vale decir, ay, creo que tiene DILI. Que luego veo a la doctora Miriam, mi residente en las historias clínicas, que le pone, pues es DILI, porque toma fármacos que se han reportado. No, tienen que ser unos verdaderos detectives. Y esto es sospechar primero, con una historia clínica completa, bien dirigida, y luego reconocer un patrón clínico de daño. Otra cosa es el patrón bioquímico que vamos a platicar, pero el patrón clínico que esté expresando nuestro paciente, y luego identificar a los posibles culpables y señalarlos, y luego ir tras ellos. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Lo malo que la presentación clínica es muy variable, la mayoría son asintomáticos, son reversibles, quita la exposición a la droga y se va el problema, ¿no? Y algunos otros tienen datos muy inespecíficos como astenia, hiporexia, malestar general, incomodidad o dolor en el hipocondrio derecho, pero lo malo es cuando ya se presentan con ictericia o cuando hay una necrosis masiva y hay una presentación clínica de insuficiencia hepática aguda con coagulopatía, con encefalopatía. Ahí sí nos preocupamos rápido y tomamos exámenes, ¿no? Y acuérdense de una presentación también muy sui generis, que tienen fiebre, exantema y eosinofilia, ese famoso síndrome de Dres que les presento ahora algún par de casos, ¿no? Esta es una serie que se presentó en la DW y que quien presenció ecos internacionales en el 22, presenté este trabajo de síndrome de Dres asociado a vancomicina, que son reacciones de hipersensibilidad grave multisistémica que tiene alta mortalidad, 70% de mortalidad tiene el Dres. Y vean, este es un caso que presentaron de un varón de 55 años que tenía diversas comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, depresión, ansiedad, que tenía antecedente de una artroplastía en hombro y que acudió con fiebre y falta de apetito porque le habían dado tratamiento ambulatorio con vancomicina por un problema de la prótesis que le habían puesto, ¿no? Y de esta manera se presenta con una hepatitis aguda grave que en la biopsia tanto hepática como de piel se determinó que era un síndrome de Dres, ¿no? O este otro caso que tuvimos ahí en el hospital, y aquí quiero hacer énfasis, vean, si ustedes buscan ahorita los hábiles en LiverTox, fentermina no tiene alerta
el liver tox como algo que cause daño hepático, un tratamiento para la obesidad. Sin embargo, en este caso tuvimos un varón de 42 años con comorbilidades metabólicas importantes y con diagnóstico ya establecido de esteatosis hepática metabólica en F3 por elastografía, y que acudió con fiebre y erupción cutánea, porque el paciente desesperado quería bajar de peso, empezó a tomar fentermina y empezó a tomar un té de varias hierbas que no supimos clasificar porque nadie de la familia sabía qué era, pero era un té mágico que bajaba de peso. Y el paciente se presentó con eosinofilia, con transaminasas elevadas, con colestasis, con bilirrubinas de 4, y este paciente empezó a desarrollar coagulopatía, desafortunadamente fallece, ¿no? Por la reacción tan intensa. Entonces, aunque fentermina no, cuando hicimos el cálculo por separado de causalidad, pues les da como posibilidad tanto la herbolaria como la fentermina. Entonces, eso es lo que tuvimos de explicación, ¿no? Otros casos presentados también de DRES por otros agentes que ustedes deben de reconocer. Evidentemente hay agentes más clásicos, agentes que se utilizan para el sistema nervioso central, como lamotrigina, fenitoína, alopurinol, carbamazepina, tiene muchos reportes, pero en esta serie de casos que se presentó en la DDW de este año, pues vean cómo ellos logran recopilar 128 casos, y estos eran los agentes etiológicos más implicados, ¿no? Entonces este es el top 5 de agentes para que los tomen en cuenta en algún escenario que pueda llegar alguien con una reacción sistémica grave, incluso con manifestaciones cutáneas, y que pueda tener perfil hepático alterado, pues hay que pensar tal vez en un síndrome de DRES, que ellos lo vieron en pacientes jóvenes, habitualmente de raza negra, y era una latencia corta con una mediana de 31 días, los que desarrollaban DRES con DILI, ¿no? Y evidentemente esa presentación clínica que les digo de exantema, eosinofilia y fiebre, pues era muy frecuente el que tiene DRES con DILI, ¿no? Con elevación hepática. ¿Cómo van a definir ustedes DILI? ¿Con qué criterios? Son criterios muy sencillos bioquímicos, y esto sigue la ley de Gee para el diagnóstico. Si ustedes tienen, por ejemplo, aumento del nivel de transaminasas, más de 5 veces el límite normal superior, o la fosfatasa alcalina, 2 veces el límite normal superior en 2 ocasiones separadas, ustedes pueden sospechar de DILI, nomás con ese criterio. Pero si ese se acompaña también de bilirrubinas totales más de 2.5 con el anterior, o datos de coagulopatía con lo anterior, ustedes tienen un caso de DILI hasta no demostrar lo contrario, o que hayan quitado todas las otras explicaciones razonables de las alteraciones. Y los patrones bioquímicos obedecen a este cociente de ALT fosfatasa alcalina que se llama valor de R, y este valor de R es muy útil porque les va a ayudar a diferenciar un patrón hepatocelular o hepatítico, un patrón colestásico o un patrón mixto. Y aunque algunos fármacos, les platico, como un caso que tuvimos y está reportado así en la literatura por sildenafil, hay casos que se presentan al inicio como hepatocelular, después se hacen mixtos y terminan colestásicos, incluyendo varios de herbolaria. Pues entonces no crean que esto es algo característico, y dependiendo del tiempo en que lo diagnostiquen, pero sí les sirve para llevar una orientación o para hacer el abordaje del paciente, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ustedes ya tienen su paciente con alteración de enzimas hepáticas, ya le hicieron la historia clínica, le preguntaron si toma bien alcohol, ya calcularon el valor de R, y vean por qué les digo que el valor de R era importante, porque el patrón hepatocelular y el mixto se estudian con estudios de primera línea, como los ven ahí. Ahí no tenemos la explicación, hay estudios o pruebas de segunda línea. Y el colestásico es muy similar, pero vean, un paciente con colestasis, como dicen todos los lineamientos y las guías nacionales e internacionales, prueba de primera línea, un ultrasonido de hígado para ver si trae dilatación de vía biliar o no, o trae una lesión hepática. ¿De acuerdo? Y de ahí ya ustedes, ya que tienen los estudios de primera y segunda línea
y están negativos, pues lo que sigue es, si siguen pensando ustedes en un DILI, pues evaluar la causalidad. Y hay varios modelos, incluso un modelo europeo, el de María y Vitorino, pero el más utilizado es el RUCAM. Este modelo es un algoritmo diagnóstico que se basa en registros y datos clínicos ya establecidos, en literatura preexistente sobre hepatotoxicidad, y es un cuestionario que, aunque es un poco amplio, que tiene siete ejes temáticos. Y estos 7 rubros son estos: la latencia, el curso después de quitar el fármaco, si hay factores de riesgo asociados, si hay medicamentos asociados, si hay presencia o no de etiologías que causen daño hepático, si hay datos en bibliotecas como LiverTox ya de hepatotoxicidad. Y algo que no hacemos, cuando menos, a ver qué dice Fátima, la reexposición no la hacemos en todos los casos, solamente en pacientes, por ejemplo, que están bajo tratamiento de tuberculosis y que realmente vamos a necesitar que termine el tratamiento por alguna situación, hacemos esa reexposición, pero no hacemos retos para decir, a ver si te dañó el amoxicilina clavulánico, deja darte otra vez, a ver si vuelves a hacer. Pues probablemente no. Entonces, cada uno de estos cuestionarios da puntaje y con eso sabemos si hay posibilidades, probabilidades o altamente probabilidad de que alguien tenga DILI. Entonces, aunque es un poquito tardado aplicar el RUCAM, siempre hay que hacer, la primera gastroperla es, hay que hacer valor de R, y segundo, aplicar un modelo de causalidad, y el RUCAM es una buena estrategia, ¿de acuerdo? ¿Qué otros recursos tiene el clínico para buscar DILI? Porque el desafío del diagnóstico es muy importante, es un reto importante. Entonces, hay varios recursos. La más famosa y la más útil y la más práctica es LiverTox, pero hay un montón de recursos, muchos recursos, muchas bibliotecas que ustedes pueden estar de la mano, y ya hay más herramientas, esto va creciendo. Hay más herramientas que ustedes pueden utilizar para hacer el diagnóstico de DILI. LiverTox ponen el culpable que ustedes sospechen y les va a dar toda la bibliografía preexistente, cómo se reportaron los primeros casos, cómo fue su latencia, su curso clínico, y eso les va a ayudar a discernir si sí o no. Pero ¿cómo le hago? ¿Les hago biopsia a todos? Acuérdense que ya hay lineamientos para la biopsia, porque la biopsia nos ayuda a respaldar una sospecha clínica de DILI, nos ayuda a dar información sobre gravedad de la enfermedad, pero lo más importante, nos ayuda a excluir causas concurrentes de lesión hepática o hacer esos diagnósticos diferenciales. Y acuérdense que hay un fenotipo clínico de autoinmunidad o datos de autoinmunidad y DILI. Y a veces nos meten esa controversia, incluso la histología a veces no es tan característica. Por eso la biopsia hepática está supeditada solamente a casos donde hay esas dudas diagnósticas, o si el paciente no tiene el curso clínico esperado, o en DILI crónico, que son más de 180 días, bueno, ahí podemos decir, yo creo que lo voy a biopsiar, ¿no? Entonces tienen que conocer, hay al menos, ya también está bien los posicionamientos. El Colegio Americano de Gastroenterología, por ejemplo, tiene un listado de cuáles son las indicaciones de biopsia hepática, ¿no? Pero ¿para qué queremos biopsiar un paciente? Porque nos puede decir datos muy sugestivos, pues para que ustedes conozcan los fenotipos histológicos de la DILI. Y esto es apasionante, y esta lista, aunque es la original de 11 fenotipos, bueno, va creciendo y las presentaciones son muy variables. Pero tenemos claves histológicas y algunos fármacos involucrados que ustedes tienen que conocer, porque incluso hay datos de esteatosis hepática que nos los dan fármacos tan utilizados como tamoxifeno, pero hay otras situaciones o fenotipos histológicos más raros, como el síndrome de obstrucción sinusoidal o el de los conductos biliares evanescentes, que si no los sospechamos se nos puede ir el diagnóstico, o andan pensando en otras cosas
incluso en colangiopatías por HIV y algunas otras cosas, cuando en ocasiones puede ser que nuestro paciente tenga un fenotipo histológico asociado a alguno de estos fármacos. Entonces, conozcan los fenotipos histológicos que pueden ser una estrategia y darnos una luz hacia el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de futuro? Y vamos hacia la medicina de precisión. Les presento básicamente que si queremos una medicina personalizada, pues tenemos que buscar biomarcadores, tenemos que echar de la mano de inteligencia artificial, que ya hay reportes en DILI, para ayudarnos a tomar medidas tanto diagnósticas como el pronóstico, ¿no? Se han utilizado marcadores de lesión hepática, como esos que ustedes ven ahí, que en la práctica clínica hoy día no están, pero nos pudieran ayudar a saber quién tiene una lesión hepática aguda como un marcador temprano, o nos pudieran ayudar incluso si tiene lesión combinada con lesión urinaria, renal, por metabolitos urinarios. Entonces, esto puede ser algo que nos puede ayudar, incluso determinar microRNAs, los MIRNAs, se han utilizado en varias cosas, el 122 y el 192, necesitan más investigación, pero son MIRNAs que probablemente nos van a ayudar a saber quién tiene más riesgo de daño y qué tipo de daño, o marcadores mecanísticos ya específicos para algunas situaciones, o la metabolómica también puede ser útil, y polimorfismos genéticos, que probablemente eso sea algo que se ha reportado más recientemente. Más recientemente, como alelos o HLAs para algunos fármacos y algunas hierbas como el té verde, el alelo, el HLA B3501, pues es un alelo que si se expresa tienes más riesgo que el té verde, que es antioxidante y tiene otras propiedades y que se consume mucho. Probablemente quien exprese este alelo va a tener riesgo de hepatotoxicidad, porque si meten té verde a liver tox, ¿qué creen? Les va a salir con reportes, ¿no? No como lo más grave, pero que puede tener reportes. Entonces, ¿cuáles son los hepatopuntos para la práctica clínica que yo les quiero dejar, no? Primero, la prevención. Hay que prescribir fármacos solamente cuando sea necesario. Eso es básico. Seleccionar el mejor fármaco con el mejor perfil de seguridad y ver las características de nuestro paciente y del entorno, ¿no? Y luego, si ya tengo el problema, pues identificar y sospechar, y acuérdense que el liver tox va a ser buena estrategia, y clasificar a nuestro paciente por el valor de R y el RUCAM, y el futuro probablemente sí sean los biomarcadores y la inteligencia artificial que nos van a ayudar a descifrar más rápidamente estos casos, ¿no? Muchas gracias. Yo esto es lo que les traigo para que sigan disfrutando un poco ese box lunch, y que, bueno, si tienen preguntas se las hagan a la doctora Fátima, que ella es la experta y es la que va a cerrar. Pues Fátima no necesita presentación, es jefa de gastroenterología del Hospital General de México, es una gastroenteróloga joven, innovadora, y que es hepatóloga y que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y que por supuesto tiene un índice H que olvídense en publicaciones, ¿no? Adelante, Fátima. Como podrán